Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves y los miércoles. Las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque estos puntos de venta en bateriahankook.cl. Combinación Clave. Estamos en la última entrevista de esta mañana con Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias. Física y Matemática. Física y Matemática. Y subdirector del Instituto Milenio de Óptica Avanzada, Miro. Lo más interesante de todo es este parrafito que ponen acá, científicos crean modelo que podría explicar, y aquí viene el momento, anticipar catástrofes. Tú sabes que yo tengo la impresión de que se gana premio Nobel, que es capaz de anticipar catástrofes de este tipo. Erupciones, por ejemplo, o terremotos, o cosas así. ¿Cuáles son las variables que entran en juego para que uno pueda eventualmente decir, mira, yo creo que puedo anticipar cuándo se van a producir las cosas sin que seas chamán y que tengas contacto directo con los grandes espíritus? Por supuesto, uno... Gracias por estar acá. Sí, buenos días, sí. Por supuesto, cuando uno hace estas cosas, uno ocupa un lenguaje y técnicas precisas. No es que uno pueda predecir tanto como uno quiera. Uno habla más bien un lenguaje probabilístico. O sea, ¿qué quiero decir cuando uno quiere predecir? Lo que pasa, uno, primero que nada, establece indicadores que uno le permite anticipar que algo va a ocurrir con una alta probabilidad. Pero cuando usamos probabilidad, no es que uno pueda determinar exactamente el momento que va a ocurrir, sino que es muy posible que esto ocurra, digamos, ¿sí? Y en particular, digamos, el trabajo que yo hice tiene que ver con que, primero que nada, definimos lo que llamamos un evento extremo. Eso es lo primero que uno debe entender. Los terremotos son eventos extremos. Pero ¿qué es un evento extremo? Lo primero que uno debería entender, porque si no, uno entiende de qué está hablando. Por ejemplo, si uno piensa en la temperatura, las variaciones diarias son del orden de 15 a 20 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si el día de mañana hubiera una 50 o 40? Es decir, en la mañana estamos a 0 grados y en la tarde hay 50 grados. Todos dirían que eso no es normal, es algo que se escapa a lo que esperamos. Pero la probabilidad de que esto ocurra es muy, muy pequeña. Muy baja, sí. Sigue leyes que en realidad en la práctica no la veríamos nunca en nuestra vida o en muchas vidas. Pero sin embargo, existen otros comportamientos que tienen leyes muy distintas, los cuales sí ocurren más frecuente de lo que uno esperaría. Y es el caso, por ejemplo, de los terremotos, de las sequías, de las crisis económicas. Y ese tipo de fenómenos que llamamos eventos extremos son los que uno se pregunta ¿por qué tienen leyes tan distintas al ejemplo que di al principio? Que son ejemplos que llamamos en equilibrio termodinámico, una forma de referirnos a estos eventos. Entonces la pregunta es ¿por qué ocurren estos eventos y qué leyes los rigen? Es un poco lo que o el marco en el cual me interesa entender por qué ocurren, digamos, ¿sí? Te quiero llevar a justamente tipificar un poco esto que estamos hablando bajo 2 o 3 conceptos. Un concepto es lo que podríamos considerar lo que se considera normal. Y dentro de lo normal está en el que tú tengas fluctuaciones a veces muy altas y otras muy bajas, pero que se dan en un contexto de normalidad de acuerdo a un ciclo más amplio. Después, la segunda variable es cuando tú detectas de que algo deja de ser normal. Claro. Y la tercera, la última, es cuando tú adviertes que se puede dar una paradoja en la situación. Ahí tenía. Claro. Sí, lo que tú llamas normalidad es si uno mira eventos distintos comportamientos son los que se mantienen dentro de un rango cercano. Y uno lo cuantifica en porcentaje, digamos. O sea, si está dentro de un 60% es común, digamos. ¿Sí? Ocurre, digamos, esperamos que ocurra. O sea, va a llover en Santiago una cierta magnitud, pero no nos vamos a inundar, digamos. ¿Sí? Un evento anormal es algo que está en los extremos de estas distribuciones o los extremos de los comportamientos. Algo que uno dice es muy poco probable. Por ejemplo, un evento extremo es que me gane la lotería mañana, digamos, es muy extremo, digamos, no es lo que me debería ocurrir. Lo normal es que pierda. A pesar de que alguien va a ganar la lotería. Por supuesto, sí, son posibles, son probables, digamos. Pero lo extraño es que hay comportamientos los cuales son más recurrentes de lo que esperamos. Por ejemplo, las crisis, y vuelvo a insistir, los terremotos, o sea, si uno esperaría que los terremotos ocurrieran rara vez, digamos, pero en forma muy recurrente nos ocurren.
Entonces uno trata de identificar por qué estos eventos anormales se comportan o qué leyes los rige y qué los determina, digamos, qué los puede hacer, digamos. Entonces uno primero trata de identificar variables que nos permitan identificarlo y después mecanismos que nos permitan saber el por qué. Es bien interesante lo que estás conversando tú. Estamos hablando con el doctor Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, Física y Matemática de la Universidad de Chile. Marcel, porque yo me acuerdo que había un personaje aquí en Chile, que no voy a mencionar, que cada cierto tiempo es verdad que vaticinaba cosas que iban a pasar al año siguiente. Entonces decía cosas como la siguiente: este año que viene va a fallecer de forma inesperada un jefe de Estado. Chitano. Y de repente, qué sé yo, se moría, qué sé yo, el presidente de Namibia, digamos. Y se le decía, oye, extraordinario. El establecer vaticinios o predicciones sobre cosas que son bastante probables porque el universo es bastante amplio, no consiste precisamente en generar anticipaciones de eventos, digamos. No, claro. ¿Dónde se da, por eso te preguntaba a ti, dónde tú puedes considerar de que estás en condiciones probabilísticas de poder anticipar cosas y cuándo no? Ok, entonces sí, para explicarte esto un poco mejor, quiero un poco entender cómo uno puede hacer esto, porque lo primero es, obviamente, por ejemplo, si uno está preocupado de crisis, tenemos muy pocos datos, digamos. Entonces lo primero que uno hace es tratar de considerar situaciones muy controladas, experimentos. Y nosotros hicimos un experimento, lo que llamamos una cavidad óptica, que si uno se hace una imagen es como una especie de piscina donde hay agua y uno la está perturbando y ve las olas en la superficie. Nosotros hacemos lo mismo, pero con luz. ¿Okay? Y eso nos permite tener estadísticas muy rápido, porque la luz y los eventos están ocurriendo en femtosegundos. Por lo tanto, tenemos como la evolución de muchos universos rápidamente y por lo tanto tenemos mucha información. Y entonces lo que hacemos es tratar de identificar, cambiando las condiciones, encontrar cuándo eventos muy exóticos son más habituales de lo que uno esperaría. Entonces lo primero que uno hace es encontrar e identificar variables que permiten identificar que estos eventos podrían ocurrir más habitual de lo que uno espera. Uno dice, ok, un presidente podría morir quizás seguramente una vez al año, pero si en un año murieran 200, para la cantidad de países que tenemos es muy extraño, digamos. Sí, claro. Entonces uno busca esas condiciones. Y lo que hacemos para identificar estas condiciones, o lo que descubrimos, fue que si uno analiza el comportamiento en esta como piscina de agua, en una zona y en otra zona, típicamente debieran estar muy descorrelados, es el lenguaje que usamos, es decir, se comportan muy independientes. Su fluctuación o comportamiento no depende de lo que pasa kilómetros más allá. Sin embargo, lo que detectamos que moviendo los parámetros, uno encuentra regiones en las cuales se empieza cada vez más a lo que ocurre en un lugar, a ocurrir en el otro lugar con una cierta frecuencia, empiezan a estar relacionados. Y descubrimos que siguen leyes, y cuando satisfacen esas leyes podemos predecir cuándo van a empezar a ser muy, muy frecuentes estos eventos. Entonces, observando variables, en nuestro caso era el comportamiento de estas ondas, la intensidad de la luz, podíamos detectar en qué regiones las pulsaciones de la luz eran enormes, varios órdenes de magnitud más grandes que lo que uno espera, digamos. Entonces uno puede identificar, por ejemplo, si uno piensa en una piscina, que en el mar ocurre, de hecho, a veces tenemos olas del orden de 25 metros. Los transportadores de carga fueron diseñados para olas de 12 metros. Cuando ocurren estas olas, si es que lo encuentra a mitad del mar, si le llega a tocar un barco, esto simplemente es como está al borde de la playa, se rompe como una ola de la playa y lo quiebra. Obviamente son eventos raros, pero ya lo hemos observado en el caso del océano. Entonces uno trata de preguntarse, ok, ¿por qué esto ocurre? Primero identificamos una buena variable que nos diga cuándo ocurre y por qué ocurre. Y lo entretenido es que estos modelos matemáticos nos da ideas de algunos mecanismos que esto ocurre. Y lo que encontramos que esto ocurre es lo que llamamos un fenómeno crítico. ¿Qué significa esto? Que ocurre en la zona de intercambio de comportamiento. Por ejemplo, si alguien en la calle me preguntara ¿por qué tenemos terremotos tan intensos? Entonces yo le diría, muy simple, lo que pasa es que la corteza es suficientemente dura, pero no tan dura. Si fuera muy, muy dura, si fuera muy dura, nunca se quebraría. Nunca liberaría la energía que está dentro. Correcto. Pero eso uno diría, bueno, eso sería ideal, nunca tendríamos terremotos. El problema es que necesitamos estos sismos porque, por ejemplo, los volcanes liberan gases. Si no tenemos liberación de gases, nuestra atmósfera se acabaría. Terminaríamos como muchos otros planetas sin atmósfera y nos moriríamos.
Así que necesitamos sistemáticamente tener explosiones para ir llenando, alimentando nuestra atmósfera de gases. Por otro lado, si fuera muy blanda, lo que pasaría es que tendríamos terremotos todos los días. Todos los días tendríamos pequeños seísmos y viviríamos en una tierra que todo el tiempo se movería. Así que tampoco podríamos llevar nuestra vida normal. Y lo extraño es que la naturaleza lo que escogió fue justo una región en que es blanda y no tan blanda, de tal forma que no tenemos terremotos tan seguidos, pero de vez en cuando los tenemos más frecuentes de lo que debería ser. Si fuera un poquito más dura, serían cada vez menos frecuentes. ¿Okay? Ahora, Marcel, dado lo que tú estás contando, ¿en qué momento tú estás en condiciones de decir, mira, se están dando fenómenos con una frecuencia de tal magnitud que no pueden ser explicados sobre la base del ciclo normal? Claro, lo que acabas de decir justamente eso es lo que decía. Si tú empiezas a observar, por ejemplo, empiezas a ver cómo se está moviendo, por ejemplo, ciertas regiones del planeta y cómo se relaciona con otras. Si empezamos a observar que sismos, por ejemplo, en Japón o en otros lugares son muy comunes y tienen relación, pasan ciertos periodos y vuelven a ocurrir, estamos muy cerca de empezar a ser cada vez más frecuente este tipo de comportamiento. No vamos a predecir el día que va a ocurrir, pero vamos a predecir que van a ser muy frecuentes y muy grandes, que es lo peor. Lo que predice esto, o este tipo de teorías, es que los eventos son muy catastróficos, son muy grandes, digamos. Es como si todo el tiempo tuviéramos crisis económica, estaríamos acostumbrados a que no es grave, digamos. Pero si nos acercamos a estas regiones críticas que llamamos, cuando viene una crisis son enormes y son muy seguidas, ese es el problema, digamos. No están muy separadas, son seguidas y de gran magnitud, eso es lo que es catastrófico, digamos. Porque cuando ocurren todo el tiempo no es catastrófico, estarías acostumbrado que todo el día hay crisis. Ahora, no grave, esto que tú estás diciendo tiene que ver con situaciones físicas, tangibles. Sí, por supuesto. Y que eventualmente para que tú las detectes y que las detectes además con la frecuencia que pasan y con la intensidad que pasan, bueno, la constitución física de aquello ya está instalada, digamos. No es una cosa que tú puedas, qué sé yo, desarmar. ¿Cómo se enfrenta el tema? Porque las situaciones físicas lo que uno hace es que también van cambiando, uno va cambiando parámetros. Obviamente en un experimento uno trata que nada cambie para poder identificar qué es lo que es. Pero en la práctica, por supuesto, vas modificando las condiciones. Las mismas condiciones de nuestro planeta, o en cualquier situación que tenemos algún cambio o alguna crisis, están cambiando, son dinámicas. Simplemente que la escala con que cambia es lenta comparada a nuestra escala. Eso es lo que nos da la sensación que es eterna o muy larga. Pero todo está cambiando sistemáticamente. Esa imagen estática en escalas de tiempo. Pero, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo práctico. Hay situaciones que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, y donde tú adviertes que no puedes, como dicen en este momento el Acuerdo de París, tú no puedes llegar a un aumento de 1,5 grados en los océanos. Y por lo tanto tú haces algo para que eso se evite. Y si que tú lo haces bien y todos los demás países lo hacen bien y no llegas a eso, bueno, no se daría el presunto escenario de que habría toda esa situación. Eso por el cambio climático atmosférico. Pero ¿qué pasa con la corteza terrestre? La corteza terrestre que libera cosas y tú adviertes de pronto de que la posibilidad de que tengas terremotos, eso es en virtud de condiciones que tú no puedes modificar. Por supuesto. Como sí puedes modificar la conducta respecto de los combustibles fósiles. Digamos. Claro, o sea, lo que tienes razón es que uno, ¿qué es lo que puede controlar? Ese es el punto. Ese es el punto. Si uno pudiera controlar, por ejemplo, la energía que tenemos en el interior del planeta, por supuesto, si lográramos en forma artificial estar liberándola, tener volcanes artificiales, máquinas que estén sacando calor y que lo usemos para distintas utilidades, seguramente serían menos frecuentes este tipo de seísmo, porque efectivamente estamos liberando la energía de otra forma. Pero tenemos que entonces desarrollar tecnología que nos permita controlar el origen de este fenómeno, digamos. Entonces, si no lo controlamos, claro que no dependemos nosotros. Pero ahí tenemos una fuente de energía enorme. Dentro del planeta tenemos una gran fuente de energía que todos los días la perdemos. China es un país muy privilegiado en este aspecto. Tenemos muchos volcanes y no los usamos porque todavía no los sabemos usar. Pero el día que los podamos usar, seguramente no vamos a depender, digamos, de centrales hidroeléctricas, vamos a depender de otro tipo de fuentes de energía, porque esa energía está ahí. Simplemente que no la sabemos usar, digamos. ¿Dónde podrías tú mapear, Marcel,
condiciones o las situaciones donde eventualmente pueden darse situaciones extremas y por qué ese tipo de cosas. Sí. Bueno, la primera dificultad que uno tiene que hacer es identificar una buena variable que sea un buen indicador. Eso ya es un problema difícil, digamos. Uno se pregunta, por ejemplo, en la economía, ¿qué será lo que me indica que viene una catástrofe? ¿Será el dólar? ¿Será en nuestro caso el precio del cobre? Entonces, lo primero es identificar el sistema físico que uno esté estudiando o sistema social o el sistema que uno quiera estudiar, alguna variable que sea un buen indicador. Una vez que ya uno identifica un buen indicador, uno empieza a estudiar las propiedades estadísticas que tiene. Y esto que te hablaba de correlaciones, te va a dar información de cómo se está afectando alguna parte con otra. Cuando uno detecta que existe una cierta relación muy fuerte entre una zona y otra zona, es que algo extraño está ocurriendo. Uno esperaría que típicamente las cosas son muy independientes de una u otra y fluctúan. La temperatura que hay en Santiago no afecta, por ejemplo, la temperatura que hay en Buenos Aires. Pero si empezamos a ver que empezamos a tener temperaturas muy similares y comportamientos similares, quiero decir, no instantáneo, puede ser en escalas de tiempo distintas, uno puede darse cuenta, entonces está ocurriendo algo global que está ocurriendo que puede generar algo inesperado. Bueno, eso global, que respecto del tema del calentamiento global, las informaciones son, por ejemplo, algo global. La temperatura promedio de los océanos ha subido 1,5 grados. Claro. Eso es global. Esa es información global. Y es información global y afecta a todos. No es una cosa del litoral central de la República de Chile, digamos. No. Pero, ¿qué pasa cuando se te producen eventos que por su naturaleza son de tal infrecuencia que rayan en lo absolutamente insólito? Estoy inventando, por eso me interesaba la lógica, la paradoja, digamos. Sí. Que de repente lluevan pescado, digamos. Sí, no ahí, bueno, ahí quizás sea un acto de una creencia, quizás, pero uno piensa que todos estos sistemas son deterministas. Esta palabra es fundamental. Sí. El determinismo quiere decir, por complicado que sea, nos dice que hay reglas, hay leyes que rigen los sistemas. Uno cree profundamente en eso, y el secreto o el juego de hacer física es descubrir estas leyes. Todos los días nos levantamos con la esperanza, que no es exacto, porque son muchas, son complicadas, necesitamos controlar muchas condiciones. Lo que tú dices como ejemplo sería suponer que no hay leyes y que las cosas pueden ocurrir en forma aleatoria completamente. Y eso, alguien que en mi caso como físico me niego absolutamente a creer que eso sea así. Lo que yo creo es que hay leyes, que no es fácil identificarles otra cosa, pero son estas leyes que nos permiten entender que efectivamente si algún día llueve en pescado, tiene que haber una razón por qué esto ocurre y buscar, digamos, por qué ocurrió, digamos. O sea, entonces uno cree que hay ritmo y eso uno lo describe con este lenguaje matemático, porque uno cree que es un lenguaje muy preciso para describir estos fenómenos, pero uno tiene esta creencia, digamos, que hay leyes que rigen las cosas y que no todo es azaroso. Y desde ese punto de vista, Marcel, ¿qué cosas están pasando hoy día que a ti te llaman la atención respecto de su potencial catastrófico? Porque nosotros conocemos, llamémoslo así, los terremotos y los vivimos. Sí. Pero en Chile no tenemos el equivalente a los tornados que existen en Estados Unidos. Claro. Si de repente empezaran a aparecer tornados acá, ese es un fenómeno nuevo aquí, digamos. Como también sería un fenómeno nuevo que terremoteara en Nueva York. Claro. ¿Cómo se compadecen esos casos? Bueno, eso nos diría que nos estaríamos acercando a una crisis planetaria aún mayor, aún más grave. De hecho, los tornados han aumentado, digamos, su frecuencia. Eso es una señal de que pueden venir cosas aún más dramáticas, digamos. Pero efectivamente, si logras mostrar que estas correlaciones, si empiezan a haber terremotos donde no esperábamos que estaba ocurriendo, eso quiere decir que es una muy mala señal para nuestro tipo de corteza, la cual nos estaría anunciando que se podría quebrar aún en más partes, digamos. Sí, yo insisto en separar, y quizás estoy equivocado, pero insisto en separar los terremotos de los fenómenos que tienen que ver con los vientos, por ejemplo, huracanes, tornados. Sí, por supuesto. Porque eso puede estar asociado más a justamente situaciones que uno puede determinar, el calentamiento global, la polución y todo lo demás. Las corrientes marinas. Las corrientes marinas y cosas así. Por eso a mí me sorprende, cuando el presidente Donald Trump dice que se necesitaría un poco de calentamiento global cuando hay 42 grados bajo cero en Chicago, digamos. Sí, pero eso no entender las consecuencias del fenómeno. A ver, trata de explicarle tú a Donald Trump por qué eso no es. O sea, yo lo explicaría es que cuando uno dice que la temperatura del planeta sube,
no quiere decir solamente que sube y que va a estar más calentito en todos lados, lo que significa que va a haber más comportamiento turbulento, van a haber zonas que sus fluctuaciones térmicas van a ser mayores y menores también, van a haber eventos climáticos más distintos. Lo ideal sería que el clima se mantuviera lo más calmo posible, pero en realidad es un sistema dinámico que se comporta bastante caóticamente. Es caótico y a veces se puede volver turbulento. Eso quiere decir que cuando decimos que sube la temperatura va a significar que es como calentar la olla. Tú dices, imagínate, tengo agua. ¿Qué pasa si tú lo calientas un poco? Verías que el agua se calienta, pero si tú la calientas violentamente, prendiendo, por ejemplo, una llama abajo, empieza a hervir. Y no es que solo sube la temperatura, aparecen nuevos fenómenos, como estas transiciones, digamos, que aparezcan burbujas, y etcétera. Al planeta le va a pasar eso. Si seguimos aumentando la temperatura, las corrientes que tenemos van a cambiar. Las corrientes van a producir vientos distintos, van a producir, digamos, tornados en lugares distintos. El tipo de vegetación debe cambiar porque se tiene que adaptar a todos estos cambios. Así que no es solo que la temperatura va a subir, sino que los cambios globales para arriba, para abajo y para todos lados van a cambiar. Vamos a pasar a otro estado, a otro fluido como atmósfera, digamos. ¿Cuáles son los no estoy seguro si es que sucede en tu ámbito, de que tú tienes que crear determinadas circunstancias para revisar si es que determinadas cosas se pueden producir, y si eso lo haces, por ejemplo, en un laboratorio o lo haces solamente en computación? Lo hacemos de ambas formas, digamos. Obviamente, uno confía en los computadores porque uno hace un modelo matemático, pero la naturaleza se comporta como quiere. Uno cree que describe la naturaleza. Entonces no hay mejor cosa que mirar la naturaleza. Y como uno mira la naturaleza, estamos haciendo experimentos para poder controlar lo que más puede. Obviamente el planeta en sí mismo es un gran experimento, si uno lo quiere ver así. Pero todo tipo de herramientas sirven para hacer eso. Entonces uno hace experimentos muy controlados para poder identificar cuidadosamente cuáles son las buenas variables, cuáles son los mecanismos. El mecanismo que yo te dije, esto que yo llamé criticalidad, puede ser uno de los mecanismos, pero podrían haber otros. Entonces uno sistemáticamente trata de aislar la naturaleza para poder ver cómo se comporta y aprender de ella, y después mirar la naturaleza en sí misma, cómo se comporta. Y los computadores, por otro lado, nos ayudan a verificar aquellos modelos que creemos que describen la naturaleza, describen bien, y los comparamos todo el tiempo. O sea, en este trabajo en el cual yo participé, la predicción numérica concordaba en un buen rango, cuando hay un buen rango, una diferencia de 3% con las observaciones experimentales. El modelo numérico que usamos es muy simplificado con respecto a lo que debiera estar ocurriendo en el experimento. Lo que nosotros creemos es que atrapamos lo esencial con este modelo matemático y efectivamente describe razonablemente lo que creemos. Y la pregunta, a mi modo de ver, con toda probabilidad, más trascendental desde el punto de vista práctico, ¿cómo los hallazgos que ustedes hagan en estas materias que tienen que ver con la frecuencia de catástrofes o la intensidad de catástrofes que eventualmente se puedan predecir o pronosticar, cómo llegan a las personas que tienen las herramientas para generar políticas públicas o decisiones que efectivamente impidan que eso termine con el planeta? Sí, yo me imagino que hay distintas etapas, por supuesto. La primera es corroborar, hacerlo en el mundo científico. Una vez que logramos entender eso, por ejemplo, piensa en el cambio climático, logras después, tienes que establecer estos vínculos con las autoridades y convencerlos que hay un problema, digamos. Pero ellos no te van a creer, sino primero tú tienes algo lo cual muestras rigurosamente qué es lo que está ocurriendo, digamos, y qué herramientas te pueden servir para hacer esto. Yo creo que hay todos protocolos, digamos, que hay que pasar, ¿sí? Yo creo que lo primero es, lo que hacemos es tener un cierto rigor entre seguramente colegas o personas que entienden del tema. Una vez que establecemos y creemos que está correcto, y cuando digo correcto es que los experimentos que hacemos uno lo trata de hacer en distintos lugares del planeta en forma muy independiente y verificar que está bien. Y eso es lo que hacemos constantemente con lo que la gente a veces trata mal, que llaman papers. Lo que hacemos sistemáticamente es intercambiar ideas y verificar lo que dice alguien está correcto o está malo. Sistemáticamente entre nosotros científicos nos estamos vigilando y chequeando lo que dice uno u otro está bien. Una vez que logramos mostrar que está bien y ya establecemos que en un rango de veracidad es correcto, el siguiente paso yo creo que efectivamente es acercarse a las autoridades y al público en general y convencerlo qué es lo que significa, digamos. ¿Qué implicancias puede tener? Es que ahí es donde está el punto medular, a mi modo de ver. Yo me recuerdo esta película, creo que se llamaba
12 o algo sí, así. que el planeta se destruía. Sí, No, pero que a mí siempre me llamó la atención la primera escena. La primera escena es un científico en la India metido en un sótano gigantesco y que está mirando una serie de variables en un computador y de pronto advierte algo, se le ilumina la cara, se espanta, hace una impresión de aquello, agarra un teléfono, pide que le saquen un pasaje en un avión, toma un avión, todo esto en la primera escena, toma un avión, llega a Washington DC, en Washington DC están en la noche y están en una fiesta o una gala en la Casa Blanca. Él entra y pide hablar con el que era el ex compañero de posgrado, que hoy día es el Chief of Staff del presidente, y le pasa estos documentos, le dice, míralos por favor, y el tipo se aparta un rato, mira las cosas acá y allá, y llama al asesor del presidente, le dice, tenemos que tener una sesión con el presidente. Bueno, pero es eso que es bien caricaturesco y bien cinematográfico, pero es una forma de cómo le puede llegar a una persona que tiene poder para poder hacer algo al respecto la información. Pero en otros casos hay consejos para científicos para el presidente o la presidenta de la República. En varios países tiene eso. ¿Cómo se canaliza aquello cuando los presidentes probablemente no tienen información propia que pueda aquilatar la veracidad de lo que están viendo? ¿Cómo se sabe? Sí, lo que tú acabas de decir yo creo que es un problema fundamental. Yo creo que, fíjate, en el caso chileno tenemos una institución nueva que es un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento. Yo pienso lo que justamente debiéramos crear son esas instancias, tener asesores pertinentes. Si finalmente el gran capital de tener una sociedad más culta es tener este tipo de personas y tener las comunicaciones entre ellas. Pero si tenemos las universidades o los investigadores aislados, si solo por un accidente que alguien conocía a alguien le puede comunicar algo, exacto, entonces lo más probable es que nos va a ir mal. Entonces algo lo que tiene que hacer obviamente es ocupar ese potencial que tenemos. Tenemos mucha gente haciendo doctorado, esos debieran estar enquistados, digamos, en el Estado. También deben haber fuertes conexiones entre el Estado, sus universidades, todas las instituciones que hacen investigación, e intercambiarse ideas sistemáticamente. Y tener ese staff de personas no es una pérdida de tiempo. O sea, si no nos preocupamos, por ejemplo, de este cambio climático, nos iría muy mal. Y hay seguramente muchos más problemas en los cuales no estamos tomando atención solo por desinformación, solo por seguramente una desconexión entre los que toman acciones y los que tratan de estudiar y entender fenómenos, digamos. Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, subdirector del Instituto Milenio de Óptica Avanzada. Miro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Comunicación Clave. Y gracias a ti por darme esta oportunidad de poder comunicar estas ideas. Digamos. Encantado. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda acceder a información de este tipo, de algunas de estas cosas? Que sean en un lenguaje relativamente asequible, digamos. No todavía, digamos. No todavía está en un lenguaje técnico, pero sí. Pero hay donde se puede encontrar. Dentro de las cosas que hacemos en este Instituto Milenio es tratar de justamente hacer divulgación, donde tratamos de traducir este lenguaje o este tipo de problemática, un lenguaje mucho más accesible, cosa que pensamos que cualquier persona, un peatón, debiera entender, digamos. Pero esa transferencia demora un tiempo, no es tan instantáneo. O sea, lo que te acabo de contar, por ejemplo, un trabajo acá a ser publicado esta semana. O sea, son cosas, después de eso nos toma meses en hacer páginas web, o hacer documentos, o visitar personas, distintos lugares, y contar y tratar de transmitir, divulgar lo que somos capaces de hacer, digamos. Marcel, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien. Y los dejamos a ustedes, que les vaya muy bien, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. El lunes volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa